Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento, en la sección de los profetas menores. Vamos a leer el libro de Miqueas. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 2, que es este. Miqueas 5:2. Pueden poner pausa para buscarlo en la Biblia que tenga a la mano o puede acompañarnos y leerlo aquí junto a los que estamos aquí. Miqueas 5:2 dice: Mas tú, Betlem, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Este es un pasaje muy interesante porque, bueno, todos lo son, claro, pero este tiene la cualidad que es el pasaje en el que se basaron los magos que venían desde Oriente y que fueron con el rey Herodes, el padre, para decirle que iban a buscar a adorar al rey que había nacido. Y entonces Herodes pues les preguntó: ¿y cómo saben que van a ser dónde van a ser? ¿Cómo, o sea, cómo saben o dónde va a ser o qué? Porque el rey le molestó, o bueno, sí, le molestó, pero también le preocupó oír que un rey había nacido. No dijeron nació el hijo del rey, no, dijeron nació un rey. Y para él era una amenaza de usurpación. Claro, alguien que no tiene de Dios busca por sus propios intereses. Entonces cuando el rey Herodes pues se asusta porque oye que nació un rey, para él significa me van a usurpar el trono. Entonces ya les di pregunta, bueno, ¿y dónde es que va a nacer este rey? Y le dicen pues en Belén, porque es lo que está escrito, y le citan este pasaje. Eso nos indica varias cosas. El, la sección de los libros, los profetas menores, no son menores de importancia, solo es menores en cantidad de información. Porque en dado caso, si no fuera tan importante, este pasaje tendría que ser, pues no se le daría tanta importancia. Los sabios de Oriente ni siquiera lo hubieran escudriñado, no lo hubieran leído. Pero sin embargo vemos cómo los sabios de Oriente tienen en claro la importancia de este pasaje. Entonces por eso no subestimamos ni una sola parte de la Biblia. Nosotros creemos, basado en lo que dice la misma escritura, que toda la palabra es inspirada por Dios. Por eso creemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, así. Porque, ¿cuál es la diferencia? Ya lo he dicho antes, la diferencia entre contener y ser la palabra de Dios. Bueno, pues muy importante. Un predicador que está al frente está predicando lo que él anuncia, puede contener la palabra de Dios, pero él no puede decir todo lo que yo les voy a decir es palabra de Dios, porque él no es un apóstol, no es un profeta, o sea, no es de los que estuvo en los tiempos de Jesús. Sí, hay mucha gente que hoy se hace llamar apóstol, pero no son los apóstoles de los que vivieron los tiempos de Jesús. No tiene autoridad legal para escribir nueva palabra, porque para escribir algo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, tendrías que estar en los tiempos de Jesús. Debiste vivir con Jesús o tener alguna experiencia con él. En este caso, el último apóstol que tuvo autoridad para escribir algo de Jesús fue Pablo. Y él siempre dejó claro que él era el último de lo último de lo último. O sea, que era el menos valioso, o sea, se ponía como el menos. Y él tenía eso muy en mente. Y eso lo ayudó a ser humilde y a dejarse ser usado por Dios para escribir lo que escribió. Entonces, ninguna parte de la escritura es menos que otra. Todo fue inspirado por Dios. Y eso lo entendieron los sabios de Oriente. Esto los sabios de Oriente sabían que al escudriñar, al leer esto, su localizador para encontrar al Hijo de Dios, al Dios encarnado, era llegar a esta ciudad. Ellos sabían que el que iba a nacer era Dios, porque se inclinaron ante él.
lo adoraron. Claro, sé que algunas versiones, la traducción del Nuevo Mundo, dice que le rindieron homenaje. Es mejor siempre buscar en el texto griego la palabra original lo más acercado, y no le rindieron homenaje. Homenaje sería como, homenaje es algo que se le puede rendir a una persona normal, incluso hasta a veces a los animales se les rinde homenaje por algún servicio de rescate o algo así. No estoy diciendo que debería ser lo correcto, no tengo mis serias dudas al respecto, eh, pero aún así, lo que a Jesús no cuando nació, porque ya cuando llegaron los magos, ya Jesús ya estaba en su casa, posiblemente ya tendría unos 2 años, un año, no lo sé. La Biblia no lo dice y nosotros no podemos poner un número. Entonces, sea como sea, cuando llegaron los magos, lo que importa es que cuando llegaron los magos, se inclinaron ante él. No le, no nada más fue, bueno, venimos a dejar regalos, a decirle que le vaya bien, le vamos a darle buenos deseos, estamos honrados de verle y ya. No, se inclinaron. Y no nos debemos inclinar a nadie que no sea Dios. Y sin embargo, estos hombres de gran conocimiento, de gran sabiduría y riqueza fueron y se inclinaron ante este niño. ¿De cuántos años? ¿Quién sabe? Sabemos que ya no era un bebé, pero posiblemente no tenía ni los 5 años. O sea, eso es lo más... eso es en lo que muchos concuerdan, que tendría menos de 5 años el niño. Y ahora es Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y se inclinaron ante él y lo adoraron. No le rindieron homenaje. Entonces, imagínense la gran urgencia por encontrar a este niño, por encontrar a Emmanuel. Y eso, se puede decir que con eso los Reyes Magos les llamamos, pero no sé por qué, de dónde comenzamos. Digo, no lo conozco todo, pero los magos, vamos a decir magos, porque así se los llama la Biblia. Los magos cumplieron la voluntad, cumplieron el propósito de las escrituras. ¿Y cuál es el propósito de las escrituras? Encontrarnos con Cristo y reconciliarnos con el Padre. Si leemos la Biblia, pero no es para encontrarnos con Cristo, y esto no nos reconcilia con el Padre, hemos fallado al leer nuestras Biblias. No importa qué versión tengas a la mano. Puedes decir que tienes una Biblia basada en los mejores manuscritos, que es la más antigua, o que es la más moderna, o que tiene transcripciones interlineales, lo que quieras, que esté en griego, arameo, hebreo, que esté en latín, no sé. Sea la Biblia que tengamos, puede ser la Biblia del oso. Pero si esta Biblia, la que tengamos a la mano, no nos lleva a un encuentro con Cristo, hemos fallado en leerla. No la Biblia es la buena. Nosotros somos los que estamos utilizándola mal. La utilizamos muchas veces para querer implementar nuestras doctrinas, nuestras costumbres, nuestros mandamientos de hombre. Pero este es el propósito, lo que hicieron los sabios de Oriente, los magos, encontrar a Jesús. Fue el GPS de Jesús, el localizador. Ellos querían encontrar al Salvador que iban a nacer en Belén. Aquí dice Belén, nosotros le decimos actualmente Belén. Yo prefiero llamarlo Betlehem por el gran significado que tiene, que es casa del pan. Y Jesús se menciona a sí mismo como el pan de vida. Entonces era una profecía que en ese lugar iba a nacer el pan, la casa del pan, que es Cristo Jesús. Entonces, es muy importante recordar esto. Leemos la Biblia para encontrarnos con Jesús, con Dios. No de que si la dejamos leer, si la dejamos de leer de plano, ya estamos entrando ya en un peor estado porque ya ni siquiera sabremos quién es Jesús. Aunque uno diga, yo no leo la Biblia, pero yo sí le oro a Jesús. ¿Pero a cuál Jesús? Al que le predican de la prosperidad, al Jesús que le predican que no es un Jesús que quiere calmar la ira del Padre. Usted podrá alegar, yo no leo la Biblia, pero yo oro. Yo oro a Jesús y eso es suficiente.
pues hoy en día se predican de muchos Jesús, y el único Jesús que es el verdadero es el Jesús avalado por las Escrituras. De hecho, Jesús dice que Él inspiró la palabra. Él es antes de Moisés, antes de Abraham, y por eso casi lo apedrean. Entonces, y diera, a ver, pausa, ¿cómo que Jesús de la palabra? ¿Dónde dice eso? Léanse San Juan 15, dice que el que guarda sus mandamientos, el que guarda la palabra, o sea, la ley, es que vive en él. Busquen San Juan 15. Si es que piensan que me lo inventé, no. Si algo que enseño aquí me lo inventé yo, puedo poner de repente algún ejemplo, pero siempre basado en la palabra de Dios. Si llego a querer crear una nueva doctrina o interpolar algo, o sea, interpolar es como, no lo hice la Biblia, pero yo lo pongo, yo lo voy a encajar para que sí diga. Como hay un hueco bíblico, yo lo voy a llenar. Eso es una interpolación. Entonces yo estoy mal. No debemos interpolar la Biblia. De hecho, sí podemos interpolar. Poder es la capacidad. Claro, con mucha capacidad intelectual yo puedo meter muchas doctrinas que aunque no vengan, pero puedo meter en sus huequitos. Pero sin embargo, de eso no se trata. No se trata de enseñar mi doctrina, enseñar o lo que me enseñaron en el pasado. Se trata de enseñar de lo que está aquí. Aunque a veces signifique reiniciar todo, pero lo que cuenta es aquí. Recuerden que Martín Lutero o John Hus o muchos hombres de la Reforma Protestante básicamente tuvieron que reiniciar todo su sistema de creencias por seguir los principios bíblicos, no los mandamientos de hombre, no las doctrinas nuevas, no las costumbres, nada de eso, lo que dice la Biblia, la sola escritura. Entonces dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Mucho, porque esto fue el GPS de los sabios, de los magos de Oriente para llegar a encontrar a Jesús. Y aunque nosotros ahorita ya no vamos a encontrar a Jesús aquí porque ya nació, murió, resucitó, ascendió a la gloria del Padre, la Biblia sigue siendo el GPS para encontrar a Jesús. Sigue siendo ese localizador, si vamos a llamarle más fácil, ese localizador para ubicar a Jesús. ¿Y cómo vamos a ubicar? ¿Se perdió o qué? No. Voy a dejar algo muy claro. Cuando digo que hay que buscar a Dios, no siempre cuando se dice que hay que buscar a alguien es que ese alguien se perdió. A veces nosotros podemos ser los perdidos. Déjenme explico. Cuando eras niño y vas al supermercado y ya no ves a tus papás, te perdiste, tú buscas a tus papás. No significa que tu papá es el que se perdió. Tú eres el que te perdiste. Entonces por eso tú buscas a tu papá, a tus papás, mamá, quien vaya contigo. Tú los buscas porque tú eres el que te perdiste. No él, no ellos. Ellos saben dónde está la salida, dónde está la entrada. Conocen todos los departamentos del supermercado. Pero tú no sabes dónde están tus papás. Entonces, no, el hecho de decir busca a Dios, uno dijera, ¿y qué? ¿Se perdió Dios o qué? No, Dios nunca se ha perdido. Dios conoce su creación, Dios sabe qué es bueno y qué es malo. Él es el que establece lo bueno y lo malo. Él es el soberano. Los que estamos perdidos somos nosotros. Así que si digo busquemos a Dios, no es porque Dios se perdió, es que nosotros somos los perdidos. Voy a dejar eso claro. Dios no se pierde, sino nosotros somos los que nos perdemos y tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo buscó a Dios? Escudriñando las escrituras, escudriñando la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Así encontramos a Jesús, a nuestro Dios, al Todopoderoso. Tiene muchos nombres, ninguno es incorrecto y cada uno de esos nombres da una cualidad propia de sí mismo. Incluso algunos lo llaman el yo soy y es uno de los nombres más certeros con respecto a su naturaleza. Es un nombre muy interesante, pero luego hablaremos del tema. Lo que quiero decir es que esto fue el localizador de los sabios para encontrar a Jesús. Entonces, hay que seguir leyendo la Biblia y pedirle
Encuéntrame a Jesús, yo estoy perdido. Quiero estar todos los días conectado, vinculado con Él. No quiero desviarme. No quiero caminar sin saber cuál es la voluntad de mi Señor. No digo que no es importante orar. Sí dejo eso claro. Orar es tan importante como leer la palabra de Dios. Si haces una cosa pero sin hacer la otra, estás haciendo la mitad. Solo orar sin leer la Biblia es como solo querer hablar pero no dejar que Dios hable. Y eso sería muy grave. Porque Dios, la relación entre Dios y nosotros, Dios es la parte más importante. Y solo leer sin orar es como solo escuchar a Dios. Sí, ok. Y así, o sea, tú oyes a Dios hablar, pero tú jamás le compartes a Dios de lo que tú has hecho, de lo que tienes dudas. O sea, solo dejas que Dios hable, pero Dios dice, ¿algo que quiera decir? ¿Algo que quieras pedir? ¿Alguna duda? ¿Tienes hambre? Y ya, pero nunca, o sea, no le damos un diálogo a Dios. Entonces, leer y orar tienen que ir de la mano. No puedes quitar una o la otra. Tienen que estar los dos. Muy peligroso solo querer practicar una de las dos enseñanzas o de las dos necesidades bíblicas, de los dos alimentos. No podemos quitar uno y dejar el otro nada más. Los dos tienen que coexistir. Es como una plática. O sea, ¿cómo vas a decir que quieres conquistar a esa chica pero solo te la quieres pasar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero no dejas que la otra persona hable? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no podemos leerla, si no lo conocemos a través de su palabra? Muchos dicen, yo quiero que Dios se me revele y que Él me diga cuál es su voluntad. Pero aquí está revelada su voluntad. ¿O queremos escribir un tercer testamento y crear una nueva religión, una nueva secta? No se trata de eso. Aquí ya tenemos la palabra de Dios. Los magos aplicaron esto para encontrar a Jesús. ¿Y cuánto más nosotros no podemos aplicar la palabra de Dios para encontrar a Jesús diariamente? Y esa es la esperanza. Los magos lo encontraron físicamente. Ahorita uno dijera, ya no está Cristo entre nosotros. No. Pero Jesús dijo que no nos iba a abandonar. Y si no nos abandona es porque nos dejó al Espíritu Santo, que puede estar todos los días con nosotros, santificándonos y haciéndonos dignos para estar en la presencia del Padre Celestial. Entonces yo los invito a que hagamos de la Biblia nuestro localizador para hallar a Jesús. Repito, Jesús no se perdió, nosotros somos los perdidos, pero con el localizador decíamos, esto es lo que Jesús quisiera que hiciera ahorita, así puedo estar santificado, esto es lo que Jesús le agradaría, si Jesús estuviera en mi lugar haría esto. Y en determinadas ocasiones la Biblia siempre nos va a dar una respuesta para todo momento. Es nuestro ubicador. Tal vez no es el ubicador donde está Jesús, pero sí es el localizador de qué quisiera Jesús que hiciéramos en ese preciso momento. Ahorita sabemos que Jesús está en la presencia de nuestro Padre Celestial. Va a volver. Y eso es lo que es nuestra mayor esperanza, su regreso. Y cuando regrese, esperamos haber cumplido lo que su localizador nos haya indicado. Preservar la palabra, hacer la voluntad de Dios, adorarlo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus estándares, no de acuerdo a los míos. Yo puedo decir, yo adoro a Dios a mi manera. No podemos amar a Dios a nuestra manera, tiene que ser a la suya. No podemos ser santos a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. ¿Y cómo es la manera de Dios? A través de su palabra. Los magos ubicaron a Jesús gracias a este pasaje, Miqueas 5:2. Claro, ellos no le van a llamar Miqueas 5:2 porque no existe esa separación numérica en su momento. O sea, lo tienen que saber todo de memoria. Pero los magos ubicaron a Jesús por este pasaje. Para nosotros podemos ubicar la voluntad de Jesús todos los días a través de su palabra. Espero que esta palabra los haya bendecido, que podamos ubicar a Jesús día a día en nuestras vidas y sepamos qué hacer en determinado momento, determinadas ocasiones, y que cada día nos santifiquemos más en la voluntad de Dios
y con esto podemos parecernos más y más al Hijo de Dios y así poder ser gratos ante el Padre. Gracias por estar hasta aquí. Espero que este video, esta enseñanza los haya bendecido. Si pueden compartirlo, los invito a que lo compartan. Recordemos pues santificarnos día con día, ubicando a Jesús con sus escrituras, con lo que Él nos dejó, su mejor regalo que es su palabra, y así poder ser santificados cada día ante el Padre. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso y espero que estén teniendo una buena temporada con sus familias. Que tengan una feliz temporada de Navidad y de Año Nuevo y que Dios esté cada día más presente en sus corazones. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Muchas gracias.